Buenos días a todos en este hermoso y precioso día que el Señor nos está regalando para honrar y glorificar su precioso nombre. Así es que mientras tú estás en casa y comenzando nueva temporada, podemos decir, de poder predicar en dos lenguas separadas, no como siempre hemos hecho durante todo un año, pero esta vez vamos a estar predicando a esta hora solamente en español. ¿Qué tal si adoramos el nombre del Señor y luego buscamos también su dirección en oración? Vamos a glorificar el nombre que es sobre todo nombre en esta mañana. Glorifiquemos su nombre. Vamos a decirle: Señor, yo te busco, Padre, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Gloria a Dios. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Vamos todos, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Buenos días una vez más a todos y a cada uno de ustedes en este hermoso día que el Señor nos está regalando en este primer servicio a esta hora completamente en español, como hemos diseñado para cada uno de ustedes y en especial también para nuestros hermanos de diferentes otros países que a veces se ponen a escuchar y otros que solamente hablan el español. En esta mañana hemos diseñado un culto especialmente en la lengua española, castellana, podemos decir, y en la noche, a las 7 de la noche, estaremos transmitiendo también este mismo mensaje, pero en la lengua materna de mi pueblo, en la lengua cuna.
Así es que, amados hermanos, gracias por este hermoso espacio que han regalado para el Señor, para escuchar su palabra, para adorar juntos el nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué tal si en esta mañana buscamos la dirección de Dios, también oramos, le damos gracias por este descanso que hemos tenido, ¿verdad? Y este hermoso día que el Señor nos da para que así nosotros podamos seguir sus pasos y andar en obediencia. ¿Qué tal si me acompañas ahí en tu casa con tu familia o en el lugar de trabajo, donde quiera que te encuentres? Cuidado que estás ahí en una cancha, ¿verdad? Donde están jugando, pero tú estás conectado, conectada. Gracias por este espacio que estás compartiendo con nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana. Toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, te pertenece. Gracias por el descanso que hemos tenido, Señor. Gracias por ese sueño reparador que hemos tenido y nos hemos levantado, Señor, pensando en glorificarte, en exaltarte, Padre, en buscar tu presencia y tu palabra, mi Dios, tu consejo. Gracias, Señor, porque somos en ti nuevas criaturas, tenemos vida eterna. En ti, Señor, tenemos promesas y tenemos esperanza. Por eso, Señor, en esta mañana te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu precioso nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Y en esta nueva etapa y en esta nueva temporada, Señor, de poder llegar y alcanzar a más personas, ayúdanos, Padre, a que tu Santo Espíritu nos pueda dirigir, nos pueda guiar en este tiempo hermoso que estamos teniendo, Señor, de poder llegar a mis hermanos, a gente nueva, con palabras precisas, atinadas, Señor, pertinentes para este tiempo, Señor. A ti sea toda gloria, toda honra, Señor. Recibe en esta mañana toda alabanza. ¿Qué tal si seguimos adorando su nombre? Y te pido que compartas también ahí a tus hermanos, familiares, amigos, todos los contactos que usted tenga en las redes sociales. Comparte este mensaje para que también puedan ser bendecidos, y gracias a más de 30 personas que ya están conectadas en esta mañana. Vamos a adorar el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tal si ustedes me acompañan ahí en su casa. Puede cantar sentado, sentada, de pie, de rodillas, como el Espíritu Santo le indique, ¿verdad? Puede levantar sus manos, puede cantar con toda la fuerza, y entonces es el nombre de todo, de sobre todo nombre. Precioso Dios, amado, Así es. amado Señor, Vamos a adorarle. adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, Hermoso Jesús, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. vamos a adorar el nombre que es sobre todo nombre. Vamos, iglesia, con todo tu corazón. Piensa en el Dios Todopoderoso, que es nuestro Dios, y adora pensando en Él, pensando en su amor y en su poder y en su misericordia. Nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Cuando Zamorano, precioso, precioso Dios, amado, Amado Señor, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo.
todo nombre. Bendito eres tú, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Así es, toda honra, toda alabanza a ti, Señor, te pertenece. A ti te pertenece, Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta su voz y dilo. El nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Esta mañana levantamos tu nombre, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Toda gloria, toda alabanza a ti te pertenecen. Vamos a cantar por última vez antes de entrar en su poderosa palabra. Recuerden también que la próxima semana tenemos un tiempo de generosidad donde debemos de traer una ofrenda generosa, agradable delante de Dios. Voy a estar hablando más al final de este servicio. Vamos a glorificar el nombre del Señor una vez más. Así que ahí en familia, únase en adoración, glorificando el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Así que vamos a glorificarle, exaltarle en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Atráeme a ti, no me dejes ir, rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar Me abrazará con tanto amor. Te adoramos, Señor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Señor Jesús, te anhelamos. Exaltamos tu nombre, Señor. Te deseamos más que cualquier otra cosa, Padre, en esta mañana. Atráeme a ti, no me dejes ir, rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti, solamente a ti,
con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Te anhelo a ti, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Gracias, Señor Jesús. Te anhelamos esta mañana, anhelamos escuchar tu palabra, anhelamos, Señor, escuchar tu voz, tus consejos. A ti sea toda gloria, a ti sea toda la alabanza. Gracias, familia, por haber adorado el nombre del Señor junto conmigo y así poder en esta mañana entrar en su palabra, en la palabra de Dios. El objetivo de poder hacer 2 servicios por Facebook es para poder alcanzar a más personas. Así que la iglesia tiene una tarea, la iglesia tiene la tarea de poder compartir esta transmisión, poder compartir y a la vez poder buscar gente nueva, ¿sí? Gente nueva que quizás solamente hablan el castellano o el español, poder alcanzar a esas personas. Creo que semana tras semana, muchos de nosotros, los pastores que predicamos, estamos predicando a nuestra iglesia y está muy bien porque la iglesia necesita fortaleza. Pero también debemos de trabajar estratégicamente para llegar a más personas, porque también hay muchas personas que necesitan escuchar el evangelio. Así que en esta mañana usted, mi hermano, mi hermana, puedes compartir esta transmisión, puedes invitar a un amigo o amiga que no ha entrado a la iglesia y decirle, mira, estamos predicando en español. Sé que no entrabas porque solo se predicaba en español y en cuna, pero ahora tenemos un servicio en español y puedes conectarte también a esta hora. Así es que es una bendición, amados hermanos, pero es un reto también para mí poder compartir con ustedes el mensaje en una sola lengua. Yo lo hago cuando, bueno, soy invitado a otras iglesias, pero generalmente mi forma de predicar siempre ha sido en ambas lenguas y por eso para mí es un reto solamente estar predicando en español o solamente en cuna, pero sé que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a lograrlo en esta mañana. Quiero pedirle permiso unos segundos poder hablar en cuna para explicar lo que está pasando ahora. Buena caña amaremi soy sado wakati almersalo ewe wachisundo daisa. Ibiga la buena campe egi chire de ibiga wakaya barbi. Adina anmar bimeru kaya burbaito gega. Pukidar waimar gudi marmoga. Tule kaya surmalat pukidar gudi marmoga. We tulemar sebegole dabele. Amar ese warma kegar. Pawa kaya burba ese momoga gardo buena. Haga la wimalenado. Mutidina tule kaya barbi amari marpot. Ambatio pardo buena. Abakar buena kanakar buida apura ritole sumane wakat tule gat haga mari mañado. Purpule buena kan. Baba kudai malat. Buena kan yebitigine anmar ese warma sana garindo. Así es que esperamos entonces que esta estrategia pueda producir frutos poco a poco y podamos llegar a más personas. Así es que, amigo o amiga que me estás escuchando, donde quiera que te encuentres, ya sea en Cunayala, en la ciudad de Panamá, en otras partes de Panamá, en Colombia, hay algunos amigos en Colombia y otras partes. Dios les bendiga en esta mañana y queremos entrar en la palabra de Dios que
ahora vamos a leer, amados hermanos, el texto. Pero en este día quisiera yo guiarles a través de una historia fascinante. Por ejemplo, en nuestro contexto, podemos decir, en nuestro contexto latinoamericano, nosotros sabemos que cuando hay una boda o cuando te invitan a una boda, una de las cosas más relevantes que viene a la mente de los invitados es el vestido de la novia. Casi siempre o siempre el vestido de la novia tiene que ser de alguna manera, pensando en un concepto general, de una manera espectacular. Cuando los invitados llegan a esa sala especial donde se va a celebrar la santa unión, el matrimonio, siempre están mirando a la novia, porque la novia es la que tiene el vestido más espectacular, más bonito. Quizás el novio va a estar lo más normal posible, pero se exhibe más a la novia. Creo que ustedes coinciden conmigo en este ejemplo que estoy poniendo. Bien, de esta manera quiero hablarles y direccionar sus vidas a nivel personal, a nivel ministerial, como iglesia también, no en buscar nuestra propia gloria, sino que buscar siempre la gloria de Dios. Que la iglesia en este tiempo muchas veces está buscando su propia gloria, pero no está en la búsqueda de la gloria de Dios. Y muchas veces también la iglesia busca ser reconocida y así de alguna u otra manera menguamos la gloria y el poder de Dios por el mal concepto que tiene la iglesia sobre el reino de Dios. ¿Acaso estamos sirviendo a Dios con la actitud y la motivación correcta? Son preguntas que quiero poner en el tintero para poder desarrollar en esta mañana. Entiendo, hablando personalmente, perfectamente cuál es la meta o el trabajo de la iglesia. La humildad y el servicio son mis cualidades más sobresalientes como discípulo. ¿Cómo estamos, amados hermanos, trabajando para el Señor? Así que en esta mañana quiero direccionar a la iglesia en buscar la gloria de Dios que en buscar su propia gloria. Y eso es lo que vamos a ver precisamente. Y el texto que vamos a usar se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 33 al 37 vamos a estar leyendo. Así que si abres tu Biblia, si tienes una Biblia ahí, no sé, en tu celular, la Biblia física, vamos a leer entonces en Marcos capítulo 9, versículo 33 en adelante, y puedan seguir conmigo en la lectura. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Vamos a estar viendo a partir de este texto lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Bien, de esta manera nosotros podemos decir entonces que donde acabamos de leer, Jesús venía de un lugar llamado de Cesarea de Filipo, predicando
sanando a los enfermos y venía bajando hacia Galilea. Galilea, una región donde Jesús ministró la mayor cantidad de tiempo. Pero en Galilea, Jesús tenía un lugar en una pequeña ciudad llamada Capernaum, como que Jesús tenía ahí su oficina, podemos decir, su lugar de trabajo, era su casa ahí. Él se mudó a ese lugar para poder vivir estratégicamente en ese lugar. Y cuando ellos venían de camino de Cesarea, de Filipo, pasando por Galilea, sus discípulos venían discutiendo entre ellos de un tema en particular. Pero donde estamos precisamente también en este texto bíblico es cuando ya faltaban meses para que Jesús fuese crucificado en la cruz. Estando en Capernaum, en Marcos capítulo 9, a partir de ahí Jesús iba a movilizarse hacia Jerusalén para ya ser sacrificado. Pero también podemos decir entonces, donde estamos leyendo en Marcos, sabemos que es uno de los 4 evangelios, incluyendo a Juan, y el pasaje que estamos viendo nosotros en esta mañana es el mismo pasaje que está en Mateo, también en Lucas, pero Marcos se dice que es uno de los evangelios o de los libros más antiguos, y quizás el primer evangelio que fuese escrito. Por lo tanto, nos da unas ideas, nos da unas historias muy particulares de la vida y el ministerio de Jesús. Dicho esto, entonces, hemos titulado, amados hermanos, el mensaje de hoy, el vestido de la novia. Por eso le conté la anécdota del vestido de la novia en nuestro contexto, que sobresale más que el vestido del novio. Por eso el mensaje de hoy, el vestido de la novia. Muy bien. Entonces, quiero en esta mañana básicamente girarme en torno a 2 ideas básicas, a 2 cosas sencillas pero importantes para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar. Pero el mensaje de esta mañana está dirigida a la iglesia, escuche bien, a la iglesia, pero también para nuestros hermanos y amigos que por primera vez nos están escuchando. También Dios le va a hablar porque el mensaje del Señor es para todos. Entonces Jesús como que venía escuchando lo que los discípulos venían hablando en el camino. Jesús escuchaba la discusión de ellos, una discusión muy particular, pero también muy egoísta, muy terrenal, muy humano. Y de alguna manera Jesús no quiso abordar el tema estando en la calle o viniendo de ese gran trabajo de proclamación, de sanidad, de milagros que Jesús estaba realizando, sino más bien Jesús tomó la molestia de llegar hasta la casa y poder abordar ese tema y poder preguntarle a sus discípulos y a la vez corregir la vida de cada uno de ellos, corregir sus pensamientos. Porque dice que llegaron hasta la casa, hasta Capernaum. Dicen algunos estudiosos, quizás era la casa de Pedro, porque Pedro vivía allí en ese lugar, porque era pescador, tenía negocio. Quizás vivía en esa casa también Jesús, junto con los discípulos. Jesús quiso tratar ese tema en privacidad con sus discípulos. Jesús quiso abordar el tema entre los 12 y no en medio de la multitud. Por lo tanto, esperó hasta que pudieran llegar hasta la casa. Y para poder indagar de esta manera, yo me imagino después de haber comido una buena cena o un buen almuerzo, ¿verdad? Un buen pescado, una buena tilapia, por decirlo así, ¿no? Entonces, y reúne a sus discípulos, ya están llenos, ya están tranquilos.
ahora vamos a hablar de algo muy importante. Y me imagino a sus discípulos pensando, ¿qué dirá el maestro? Quizás Jesús hacía siempre eso, evaluar las actividades, el trabajo, toda la gira que habían realizado. Yo no creo que Jesús haya de una vez entrado en materia porque es un hombre sabio y quizás esperó que las cosas se calmaran para poder estar juntos en un espíritu tranquilo, en un tiempo de comunión, de coinonía, de darle gracias a Dios por el trabajo realizado. Y ahora le iba a hacer esa pregunta a sus discípulos. Déjenme decirle en esta mañana, iglesia, que Jesús, el autor, el que dejó la iglesia en la tierra, no está, amados hermanos, a un lado o por ahí sin ver lo que en su iglesia está pasando. Jesús sabe lo que está pasando en su iglesia. El grupo de discípulos representa a la iglesia. Y entonces Jesús conoce los pensamientos y el trabajo que está realizando cada iglesia o cada uno de nosotros como creyentes. Jesús conoce nuestros pensamientos, así es. Pero va a llegar momentos en nuestras vidas donde vamos a tener que ser abordados por el mismo Maestro para que Él nos pueda corregir de alguna manera de algunos pensamientos, ideas errados que nosotros tengamos acerca de Él o acerca de su reino, acerca del trabajo que estamos haciendo, amados hermanos. Entonces hay que entender esto, que Jesús es el dueño de la iglesia y Él está atento al movimiento de su iglesia. Él está atento a lo que su iglesia está realizando, cómo va avanzando su iglesia. Él conoce los detalles. La iglesia, amados hermanos, no le pertenece al pastor, no le pertenece a la junta directiva. La iglesia no le pertenece a un concilio determinado o denominación determinada. La iglesia le pertenece a Jesús y por tanto Jesús está anuente, está pendiente y está a la expectativa del crecimiento, del avanzar de su obra, de su iglesia en esta tierra. Él conoce lo que estamos haciendo, Él conoce cómo estamos trabajando y Él sabe cómo nosotros pensamos, amados hermanos. Por eso cuando llega a la casa le pregunta precisamente y le habla de esta manera, ¿qué es lo que venían hablando? ¿De qué tema hablaban cuando venían a casa? Le pregunta a Jesús, ¿de qué ustedes hablaban? Claro, Jesús no quiere decir que no sabía el tema que ellos hablaban. Jesús conoce, amados hermanos, nuestros pensamientos, sino que Jesús quería por lo menos que los discípulos estuvieran atentos para llamar la atención de ellos, porque Él conoce todo. Ya sabía lo que venían discutiendo. No se dirigió a alguien de una forma particular. Juan, ¿qué tú venías hablando? O Felipe, etcétera, de los discípulos. No, Él habló en forma general a la iglesia en ese momento, a los discípulos. ¿De qué venían hablando mientras ustedes venían a la casa para descansar? Entonces, de esta manera, nosotros podemos estar bien seguros que el Señor en algún momento nos va a corregir porque Él está atento a lo que estamos haciendo. Pastor, amigo que me escuchas, líder que me escuchas, creyente nuevo que me escuchas, va a llegar momentos en que el Maestro nos va a hablar, nos va a corregir de una forma porque Él conoce nuestras vidas. Ninguno le respondió, dice la Biblia, porque habían discutido sobre quién era el más importante. Ninguno de ellos había contestado, estaban asustados. Casi siempre pasaba eso cuando Jesús emitía una pregunta. Cuando Jesús hablaba, la gente como que quedaban ahí esperando porque era el maestro de los maestros. Era muy sabio Jesús cuando caminó sobre esta tierra y la gente sabía que Jesús siempre venía con algo muy interesante, muy importante o muy retador. Y ninguno de los discípulos pudo contestarle al maestro. Estaban quietos, dice la Biblia, a ver, porque ellos sabían qué venían hablando, de qué tema ellos habían hablado en ese caminar al lado del maestro. Aquí el escritor del Evangelio, en este caso Marcos,
que lleva su nombre también. Recuerde que Marcos no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, sino que fue un discípulo posterior al ministerio terrenal de Jesús, pero al parecer este gran investigador, historiador, evangelista Marcos tuvo la pericia de investigar, amados hermanos, tuvo también la sabiduría para indagar a los testigos oculares, presenciales de la vida ministerial o terrenal de Jesús, porque nos da detalles sumamente interesantes y tomó el trabajo, el tiempo para preguntarle a los discípulos, me parece, Marcos, que muchos dicen que es Juan Marcos, para poder saber de qué venían hablando, porque la Biblia, cuando Jesús pregunta, nadie respondió, de alguna manera dice, Marcos dice, mira, Jesús no lo dijo directamente, ni los discípulos contestaron, pero Marcos dice, es que venían hablando de ese tema, porque Marcos investigó, aunque no estuvo entre los 12 en ese ministerio terrenal de Jesús. No era un tema nuevo en el pensamiento de los discípulos. Si recordamos cómo los hijos de Zebedeo, amados hermanos, en cuanto a Salomé, en lo que es Jacobo, Juan, después también llegan donde Jesús para poder sugerirle o pedirle que cuando Jesús ya estaba en su reino, cuando esté en su reino, querían estar uno a la derecha, otro a la izquierda. Hablaban de eso, de la posición, de ocupar un lugar prominente en el reino de Dios. Entonces, no era algo nuevo para Jesús y para los discípulos el tratar ese tema. Y esta misma historia aparece, lo que aparece en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 41, y en pasajes paralelos como en Mateo y en Lucas, nos habla de lo que le acabo de decir, el pedido especial que hicieron los hijos de Zebedeo para estar en un lugar importante. Y vean que en ese mismo texto dice que se enojaron los otros discípulos cuando cuando Juan le pidieron a Jesús ocupar una posición especial. Se molestaron, se enojaron contra aquellos dos discípulos. Allí que los discípulos todavía no habían entendido completamente de qué se trataba el reino de Dios. Y solo pensaban en su bienestar, pensaban en su deleite, en su goce, pensaban también de alguna manera en las comodidades que el pensamiento de ellos estaba en disputa de alguna manera, amados hermanos, de lo carnal y lo espiritual, de lo terrenal y lo celestial. Estaban en una idea de competencia, en ser el primero, en sobresalir y ser más que los demás, ¿verdad? Y ser el mayor que los demás. Los discípulos habían entendido de esta manera el reino de Dios y pensaban solamente para su bienestar. Y yo puedo agregar algo más, aunque la Biblia no lo diga directamente, pero mi pensamiento va un poquito más, amados hermanos, de qué valían ellos al decir que eran el más importante o quién era el más importante. ¿Qué decía Pedro, Juan? ¿Qué decía Jacobo, Judas Iscariote? ¿Qué decía el hijo de Alfeo? Y otros más. ¿Cuáles eran, amados hermanos, podemos decir, las bases que ellos usaban para poder decir que él era o que el otro era el más importante? Quizás ellos se valían de algo como así, porque a mí me llamó primero y yo soy el más importante. A mí Jesús me llamó primero y yo soy el más importante. Jesús a mí me va a dar el mejor puesto. Quizás otro discípulo decía, pero yo soy el de más edad. Yo tengo más edad, más capacidad, más sabiduría. Ustedes son jovencitos. A mí me va a escoger Jesús y yo soy el más importante. Quizás por la mente de los discípulos en esa discusión pasaba pensamientos como así, pero acuérdate que yo soy el único que caminé sobre el mar. Cuidado, que usaban también esa base, ¿no? Y otro decía, bueno, yo soy del grupo íntimo. Recuerda, nosotros los tres somos del grupo íntimo. Eso es seguro que nos va a dar una posición, un privilegio importante cuando Él esté en su reino. Quizás eran, amados hermanos, pensamientos que pasaban por la mente de estos discípulos. O quizás otro decía, porque yo soy una familia cercana a Jesús. Yo soy un primo lejano de Jesús. Cuidado, que pasaba eso porque
quizás, según los estudiosos, amados hermanos, por la mente de Jacobo y de Juan pasaba eso, si Salomé es familia de los padres, ¿verdad?, de Jesús. Se piensa así, quizás muchos decían eso también, entonces yo soy de la familia, a mí me van a dar el mejor puesto. Pero qué ironía, amados hermanos, qué momento más difícil para Jesús, mientras Jesús trabajaba en predicar el evangelio, en sanar a los enfermos, en atender a los necesitados, y los discípulos venían hablando de quién era el mayor, de quién era el más importante. Jesús venía de ciudad en ciudad predicando y viendo el mover de Dios, haciendo cosas maravillosas, proclamando el evangelio, pensando en otros, en salvar al mundo del pecado. Pero los discípulos venían discutiendo, amados hermanos, de un tema muy particular, de quién era el más grande, el mayor. ¿Qué quiere decir eso para nosotros, iglesia? Este texto tan interesante en esta mañana. Mira que mientras Dios trabaja en nuestro tiempo, en la expansión de su obra, en este tiempo, mientras la palabra se está proclamando a través de las redes, la palabra se está proclamando a través de la plantación de nuevas iglesias, de hacer evangelismo casa en casa, de poder repartir tratados, de hacer dramas en las calles. Mientras la iglesia, amados hermanos, está avanzando, la obra del Señor, el evangelio, a través de los misioneros, a través de muchas otras cosas, de la televisión, de la radio, ahora de YouTube, Facebook, WhatsApp, por tantos medios, amados hermanos, que el evangelio está siendo difundido de una manera tan diferente. ¿Acaso estamos nosotros como iglesia, amados hermanos, estamos siendo distraídos por algo que se llama lo que es el egoísmo, algo que se llama, amados hermanos, el ser mayor, el ser orgullosos? ¿Acaso la iglesia está siendo distraída por estos pensamientos de quién tiene la iglesia más grande, quién tiene, qué sé yo, más gente que le siguen en Facebook? ¿Acaso los pastores, nosotros estamos en competencia? Cuidado de quién predica mejor, quién habla mejor. Cuidado que estemos pasando también por lo que pasaron los discípulos cuando venían al lado del maestro. Como discípulos, amados hermanos, ¿acaso estamos ocupados en nuestro bienestar personal, solamente queriendo llenarnos de las bendiciones de Dios y ser personas exitosas y reconocidas? ¿Acaso en este tiempo estamos hablando de cómo ser una iglesia exitosa y no estar hablando de cómo ser una iglesia obediente? ¿Acaso hemos distorsionado lo que en verdad Dios quiere que nosotros hagamos? La iglesia no se puede distraer. La iglesia no se puede distraer de esas cosas. La iglesia no puede abrir como tema de discusión entre nosotros los discípulos esta temática de quién es el mejor, cuál iglesia es mejor, cuál predicador es mejor, cuál plataforma es mejor, por decirlo así. ¿Acaso estamos en este tiempo de competición, de quién es mejor, quién es mayor? Eso es lo que estaba pasando en la vida y en la mente de los discípulos mientras Jesús estaba predicando, mientras Jesús estaba proclamando el evangelio. Y hoy día Jesús sigue proclamando el evangelio, amados hermanos, a través de diferentes medios, pero cuidado que la iglesia esté discutiendo y esté en disputas, en cosas innecesarias, que esta iglesia es la más exitosa, que esta iglesia es la más grande, que esto, aquello. No, mi hermano, no podemos avanzar de esta manera. Cuidado que nosotros como personas, como individuos, como creyentes, también estemos pensando solo en nosotros, solo en nuestro bienestar. ¿Quién es el mayor? Entre los 12 estaban discutiendo, amados hermanos. Entre los 12 venían discutiendo: yo soy el mejor, yo soy el mayor, porque yo hago eso, porque yo le sirvo más a Jesús, porque yo soy el que preparo los pescados asados, porque yo hago esto. Yo no sé qué tema ellos desarrollaban para poder ser el mejor. Cuidado que nosotros estemos también pasando por ese momento tan difícil en nuestras vidas, amados hermanos, de poder tomar las bendiciones de Dios y no querer compartir con otros, y poder recibir la palabra
palabra de Dios para yo ser bendecido nada más y no bendecir a otros, para mi bienestar, para mi deleite, para mi goce. Cuidado, amados hermanos, como individuos, como discípulos de Cristo, estemos centrados en nosotros solamente. Hoy la iglesia, amados hermanos, hablando de una forma general, puede que esté pasando eso a nivel local. Yo soy el mejor líder, yo soy el mejor maestro, yo soy el mejor que canto las alabanzas, yo soy el mejor que canto los himnos, porque yo estoy más cerca del pastor, más cerca de los líderes, porque bueno, yo estoy en la iglesia todo el tiempo, porque yo hago esto, porque yo paso más tiempo editando, qué sé yo, las predicaciones, pendiente de las transmisiones. Yo hago más, yo ocupo el mejor lugar, yo hago más y yo soy el mejor en la iglesia. Cuidado que por nuestra mente esté pasando esto, amados hermanos, buscando sobresalir por encima de todos, buscando renombre y mejores posiciones, como si el reino de Dios se tratara de esto. Hemos entendido realmente cuál es nuestro papel o cuál es nuestro trabajo como iglesia, como pastores, como discípulos, como líderes, como maestros. Hemos entendido cuál es nuestro papel. Es muy importante, amados hermanos, entender eso. Es muy importante. Escuche la palabra que voy a usar: no distraernos. No se me distraiga, iglesia. No se me distraiga, hermano, hermana, que tu trabajo no es buscar posición. El reino de Dios es diferente. En segundo lugar, Jesús ahora le va a aclarar a sus discípulos lo que a ellos les tiene que importar realmente. ¿Qué es lo que le tiene que importar realmente? Jesús le va a hablar sobre eso. Dice, si quieren ser los primeros, tienen que ser los últimos. Si tienen que ser los primeros, tienen que ser servidor de todos. Si quieren ser los primeros, si su meta es ser el primero, en otras palabras, entonces yo le voy a explicar qué deben de hacer. Tienen que ser los últimos, tienen que ser los postreros, tienen que ser los más pequeños para que puedan llegar a ser más grandes. O los grandes, entre los grandes. Tienen que ser, en otras palabras, humildes. Tienen que ser sencillos, entregados, ayudar al prójimo, no buscar el orgullo. Pero ¿de dónde habían aprendido estos discípulos este tipo de pensamiento? ¿Por qué habían entendido que el reino de Dios era así? Yo puedo basarme de dos cosas importantes. Quizás hayan aprendido de la política de su época, porque los reyes, los emperadores, en esa época los gobernadores buscaban la posición, buscaban el estar bien con el imperio romano, el estar de acuerdo con el imperio romano. Buscaban, amados hermanos, los gobernantes, hasta los mismos propios religiosos de aquella época, entre comillas, ¿verdad? Religiosos de aquella época, sabemos por qué uso esa palabra. Buscaban de alguna manera agradar al emperador o al rey de aquella época. Quizás ellos pensaron que el gobierno del reino de los cielos también se trata de eso. Pero no solamente eso, sino que también la vida religiosa de aquellos que estaban dirigiendo la vida espiritual del tiempo de la época de Jesús, como los fariseos, ancianos, los saduceos y otros más, amados hermanos, tenían una vida llena de lujos. Así es, una vida de lujos. Ellos habían aprendido quizás de esa vida que llevaban, y el mismo Jesús les criticó por su pomposidad y orgullo a estos religiosos que querían ser los mejores y se sentaban en los mejores lugares o asientos en las invitaciones o cenas especiales. Quizás los discípulos habían aprendido del impacto social que había tenido la política, la religión de aquella época, de ser el mejor, de tener éxito, de estar por encima de todos. Esa es mi forma de pensar, viendo la parte histórica, la parte contextual de aquella época, amados hermanos. Entonces, ¿y de dónde viene también ese pensamiento en la vida del creyente de hoy? También viene de allí, amados hermanos.
precisamente por ahí mismo viene. Como nos están enseñando nuestros gobiernos, nuestras autoridades, o la parte religiosa, la iglesia, nosotros los pastores, cómo le estamos enseñando qué significa la vida espiritual, qué significa el vivir en el reino de Dios. ¿Es éxito o es obediencia? Mucha gente usa esa palabra éxito y muchos pastores hablan de que si tú andas con Dios eres bendecido y tienes de todo, tienes lo otro y lo otro. Y entonces el creyente empieza a buscar ese tipo de cosas. El creyente, el cristiano piensa entonces que el estar en Cristo no hay sacrificio, que el estar en Cristo no hay pruebas y empieza a buscar esa posición, el ser el mejor, empieza entonces a buscar de alguna manera su gozo, su deleite y pone atrás, amados hermanos, a los demás. Pero también es un pensamiento que viene del reino del mal, sobre todo. Pero ahora Jesús venía a enseñarles una forma diferente de servir en el reino, amados hermanos. Ahora Jesús venía a enseñarle a ser humildes, a ser sencillos, a ser entregados, no buscar el orgullo. Y le dice, tienen que ser servidor de todos. Muy interesante esta palabra. Él mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 45, yo no he venido para ser servido, sino para servir a otros y dar mi vida en sacrificio a otros. Gloria sea el nombre del Señor. Él mismo dijo esto, amados, pero sus discípulos querían ser más que su maestro al parecer. Jesús le aclara que el reino de Dios no se trataba de posiciones o sobre quién es el más importante. Se trataba de servir a otros, servir a la humanidad. Por eso le pone como de ejemplo a un niño, al menos importante en ese lugar, al más pequeño, como símbolo o como ejemplo de humildad y de sencillez, diciéndoles que tienen que ser como los niños y recibir a aquellos que son así como ellos. Es cuando entonces son aceptados por Jesús por el Hijo y por el Padre. Entonces le habla acerca de servir. En otras palabras, Jesús rompe ese pensamiento de orgullo. Jesús rompe ese paradigma de ser el mejor, de estar al lado del maestro. Y dice, no, el reino de Dios se trata de servir a otros. El reino de Dios se trata de ayudar al prójimo, de entregarnos a otros. El reino de Dios se trata de amar a la humanidad. No es buscar la posición, amada familia. El reino de Dios no se basa, escuche bien, en nosotros, en lo que nosotros buscamos o anhelamos. No es lo que yo quiero. El reino de Dios, amados hermanos, se basa en los planes de Dios y en su perfecta voluntad en lo que Dios quiere. Nadie puede ser más importante que el mismo Jesús, que el mismo Dios, el Padre. Las Escrituras dicen que Él no comparte su gloria con nadie. Si tú estás buscando tu propia gloria, si estás buscando ser el más reconocido, el más importante, el líder más importante, si tu pastor no te menciona a otros ese día, ya tú te sientes mal, imagínese. Si no te nombran para algo, ya te sientes mal. Si estás buscando algo así, entonces estás en problema. Estás haciendo lo que Lucifer quiso hacer una vez, tomar el trono de Dios. Dios no puede compartir su gloria con nadie. Usted no puede andar buscando posición, no puede andar buscando ocupar el mejor lugar, porque el único que tiene que ocupar el mejor lugar en tu vida, el único que tiene que ocupar el mejor lugar en la iglesia, el único que tiene que ocupar el mejor lugar en esta tierra y en los cielos se llama Jesucristo. Usted no, yo no. Que el reino de Dios
Amados hermanos, no se trata de esto, de ser orgullosos. El reino de Dios no se trata, amados hermanos, de alcanzar nuestra propia gloria, nuestro propio éxito. El pastor tal es el más exitoso. La iglesia tal es la más exitosa. No se trata de eso el reino de Dios, déjeme decirle. Se trata, escuche bien, de que el vestido de la novia sea el vestido más espectacular. Amados hermanos, no se trata de eso, sino del novio. Se trata de que el vestido del novio, en este caso, cambie nuestra... ¿Cómo sería? En una boda te invitan y la novia viene así, todo normalita, pero viene el novio con todo el vestido espectacular y todo el mundo mira al novio. Hay culturas así que sí hay, amados hermanos, pero al parecer la iglesia de hoy como que quiere tomar ese papel de esa novia que se viste tan espectacularmente para llamar la atención, etcétera, pero no ocurre así en el reino de Dios, sino que el novio que se llama Jesús tiene que sobresalir en todo momento, en todo lugar, en todo lo que haga la iglesia, en todo lo que usted haga, en todo lo que yo haga. El nombre de Jesucristo tiene que sobresalir solamente. El reino de Dios, amados hermanos, entonces se trata de ser humildes y sencillos de corazón, ya que el pertenecer, escuche bien, ya que el pertenecer a ese reino ya es suficiente para nosotros y nos hace especiales ciudadanos de ese reino. Escuche una vez más, el servirle en la extensión de ese reino es la meta más grande a que podamos aspirar para que alaben al que verdaderamente tienen que adorar y rendirle todo honor. Entonces el trabajo de la iglesia, del discípulo, es ser como, amados hermanos, como un niño, es ser humildes, sencillos, serviciales, pensar en otros, no centrarnos en nosotros. Escuche, pensar en otros, no centrarnos en nosotros, procurar bendecir a otros y no ser egoístas, siempre buscando la gloria del novio y no de la novia. Cuando lleguemos al cielo, habrá un solo Dios, donde todas las naciones solo a Él adorarán y no habrá posiciones. Por tanto, no te preocupes por ser el más importante, sino si estoy concentrado en lo que Dios me mandó a hacer, proclamar su mensaje, amar y servir a los demás. A su nombre sea gloria. En conclusión, amados, recuerden qué gloria estamos buscando. ¿Estás buscando tu gloria? ¿O estás buscando la gloria de Dios? ¿Estás centrado en tus bendiciones o en bendecir a otros? Mientras proclamamos el Evangelio como iglesia, ¿realmente lo estamos haciendo con una mente clara? ¿Que quién tiene que ser conocido y alabado es Jesús? Estoy dispuesto a renunciar a mis pensamientos de posición, de niveles, de ser reconocidos, de ser aplaudidos y de ser honrados. ¿Estás dispuesto en esta mañana a decirle, Señor, yo renuncio a todo eso? No soy yo, no es el nombre de la iglesia, no es tu nombre, no es el nombre del ministerio, no es el nombre del pastor, es el nombre de Jesús. No es Pedro, no es Juan, no es Jacobo, no es Judas, no es Alfeo, ninguno de ellos. No eres tú, no soy yo, no es ninguna denominación, es el nombre del Señor que tiene que ser alabado. Hoy aceptamos el ser humildes, a quitarnos ese vestido de novia que llama la atención y ser humildes y sencillos y que Cristo se ha manifestado en mí. Que la gente no me miren, que la gente miren en mí al Maestro. ¿Qué cosas está distrayendo a la gente que no hace que la gente vea en ti a Cristo? Me ocuparé más en servir a otros y solo le daré gloria a Él. En esta mañana, toma esa decisión, iglesia, amigo, pastor, hermano, darle la gloria a Dios, solo a Él. Nosotros como la novia de Cristo, que hoy podamos quitarnos ese vestido espectacular en poder sobresalir en esa boda y que la gente me miren. ¿Y cuál es nuestro escenario? El mundo.
El mundo es nuestro escenario. Y la iglesia debe de ser humilde. La iglesia tiene que ser sencilla. Solo Cristo tiene que sobresalir en medio de lo que la iglesia está haciendo. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, que hoy, Señor, nos ha puesto en el carril correcto de nuevo. Si he estado de alguna manera, Señor, con todo eso de las redes, con todo eso de que ahora salimos en vivo y ahora que las iglesias también están en los templos abriendo, no sé cuántas cosas tengamos. Si estamos concentrados en que Dios a mí me bendiga, que Dios me dé esto y lo otro, perdónanos, Señor. Hoy, Padre, me quito el vestido que tengo de la novia tan espectacular y quiero que tú seas más, que tú crezcas más, que la gente pueda verte, Señor, a ti en mí, en la iglesia, en todo lo que hacemos, Señor. No mi nombre, no el ministerio, Señor. Renunciamos a todo esto, Padre, que yo pueda vivir para servir a otros, para servir a los demás. Para mostrar, Señor, que en ti hay humildad, hay paz, que tú eres amor y compartimos amor también. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a no, Padre Santo, distraernos en ese caminar a tu lado que tenemos, sino siempre centrarnos, Señor, que tú eres el actor principal en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, amado hermano, espero que te haya parecido bien esta palabra. No solamente bien, sino que hayas pensado, reflexionado y dicho, la palabra tiene razón. Voy a tomar una decisión en mi vida. Así es que usted que está entrando por primera vez a la iglesia, también piensa de esta manera. En el mundo es así. Orgullo, crecimiento, éxito. También pasa eso en la vida espiritual, pero todo para la gloria y la honra de Dios. Hermanos, recuerden, el próximo domingo 18 tenemos nuestro tiempo de generosidad. ¿Qué es generosidad? Cada 4 meses nosotros realizamos un tiempo especial donde hay que traer al alfolí, a la canasta de la iglesia, ofrenda generosa, bastante grande. ¿Qué hacemos con eso? Para bendecir a los necesitados. Se usa para extender el reino de Dios. Buscamos a personas necesitadas y le damos esa ofrenda también. Al extranjero, al huérfano, a la viuda, apoyamos por medio de esta ofrenda. Así que el próximo domingo tenemos tiempo de generosidad y recuerden nuestro próximo viaje el 23 de este mes hacia la comarca Nové Buglé. Vamos a apoyar el trabajo que está haciendo nuestro amado pastor Enrique por allá, para la gloria de Dios, atendiendo a 100 niños en el comedor, y vamos a apoyarle y ser parte de esta gran empresa del Señor. Si quieres apoyarnos, comuníquese con nosotros, necesitamos el apoyo de ustedes. Nos vemos entonces ahora a las 7 de la noche en este mismo espacio. Vamos a estar predicando este mismo mensaje, sí, pero en mi lengua materna, en la lengua cuna. En media hora, más o menos en 20-25 minutos, los jóvenes también conexión se reúnen por Zoom para su culto también especial que tienen. Bendiciones y saludos a cada uno de ustedes.